Hola a todos y bienvenidos a Cristopedia. Hoy escucharemos una narración basada en las visiones de María Valtorta en la que veremos desde sus ojos el cómo Dios obra en aquellos esposos que esperan y tienen fe en Él. No olvides suscribirte y darle like si te gusta el contenido. Vamos a comenzar. Dios, para los que tienen fe en Él, supera siempre las peticiones de sus hijos y les da todavía más de lo pedido. Su fe, más allá de los límites humanos, fue digna de alcanzar doble milagro. Dice Jesús, Dios, para los que tienen fe en Él, supera siempre las peticiones de sus hijos y les da todavía más de lo pedido. Cree esto. Creedlo todos vosotros. A la mujer de Sidón, que había venido a mí con 2 espadas clavadas en lo secreto de su corazón y se atreve solo a decirme el nombre de una de ellas, revelar ciertas íntimas desdichas es más penoso que decir, estoy enfermo. Le doy también este segundo milagro. Habrá parecido a los ojos del mundo, y parecerá todavía, que es mucho más fácil rehacer la concordia entre 2 esposos separados por un motivo que ya está superado, y, además, felizmente, que dar 2 pupilas a 2 ojos que nacieron sin ellas. Pero no es así. Hacer 2 pupilas es una cosa sencillísima para el Señor y Creador, así como devolver a un cadáver el soplo de la vida. Al Padre de la vida y de la muerte, al dueño de todo cuanto hay en lo creado, no le falta ciertamente el soplo vital para infundirlo de nuevo en los muertos, ni 2 gotas de humor para 2 órbitas secas. Le basta querer para poder. Porque ello depende solo de Él. Pero cuando se trata de la concordia entre los hombres, se requiere la voluntad de ellos unida al deseo de Dios, que no hace violencia sino raramente a la libertad humana. Como regla general, nos deja libres para hacer como queramos. Aquella mujer, que vivía en un país de idólatras y creía, como su esposo, en el Dios de sus padres, mereció la benignidad de Dios. Luego, empujando su fe más allá de los límites humanos, venciendo las dudas y las contradicciones de la mayoría de los judíos creyentes, lo demostró al decir a su esposo, espera hasta que regrese. Segura de que volvería con su hijo curado, fue digna de alcanzar doble milagro. Merece también este difícil milagro de abrir los ojos del espíritu de su esposo, ojos que se habían secado para ver el amor y el dolor de su esposa, y le echaban la culpa a ella de algo que no es culpa. Jesús dice, quiero también que las esposas consideren la humildad respetuosa de la mujer de Sidón. Fui a ver a mi esposo y le dije, espera, Señor. Tenía ella razón, porque culpar a una mujer de que un hijo suyo nazca con algún defecto es estupidez y crueldad. Su amor ha experimentado ya un fuerte golpe al ver a su desdichada criatura. Doblemente la razón está de su parte, porque su marido la había marginado desde que había sabido que era estéril, y además tiene noticia de sus intenciones de divorcio. Y, a pesar de ello, continúa siendo esposa, o sea, la compañera fiel y sujeta al marido, como Dios quiere que sea y la Escritura enseña. No hay rebelión, ni sed de venganza o intención de encontrar a otro hombre para no ser la mujer sola. Si vuelvo con mi hijo todavía ciego, repúdiame. Pero, si sí, no mates mi corazón ni niegues un padre a tus hijos. ¿No te parece oír hablar a Sara y las antiguas hebreas? Qué distinto es, oh mujeres, vuestro lenguaje actual. Pero también qué distinto es lo que alcanzáis de Dios y de vuestro esposo. Y las familias se destruyen cada vez más. Jesús continúa, al realizar el milagro, como siempre, tuve que poner una señal que lo hiciese más irrefutable. Tenía que persuadir a un mundo cerrado en las barreras de un modo de pensar de siglos y guiado por una secta que era enemiga mía. Se ve, pues,
la necesidad de hacer brillar claramente mi poder sobrenatural. Pero la enseñanza de la visión no está aquí. Está en la fe, humildad y, no obstante, fidelidad al consorte, en la elección del camino adecuado, oh esposas y madres, que encontráis espinas donde creíais encontrar rosas, para ver nacer en las espinas que os hirieron nuevas ramas florecidas. Conclusión de la lección, razón por la que Dios creó el matrimonio, exhortación a mantenerse fieles al pacto de amor que juraron delante del altar del Señor. Pedirá cuentas tanto a los adúlteros como a muchas mujeres. No se refiere aquí a sus infidelidades, de ahora que, extrañas a sus maridos, son la causa del adulterio de sus maridos. Jesús dice, volveos al Señor Dios vuestro que creó el matrimonio, para que el hombre y la mujer no fuesen solos y se amasen formando una carne sola e indisoluble, y que os dio el sacramento para que sobre vuestras nupcias descienda su bendición, y por mis méritos tengáis cuanto es necesario en vuestra vida de casados y progenitores. Para poder volveros a él confiadamente, sed honestas, buenas, respetuosas, fieles, verdaderas compañeras de vuestro esposo, no simples huéspedes de su casa, o peor todavía, extrañas, que una casualidad reúne bajo un techo, como dos que coinciden por casualidad en una posada de peregrinos. Muchas veces sucede esto. ¿Peca el marido? Hace mal. Pero esto no justifica la conducta de muchas esposas. Y todavía menos la justifica cuando a un buen compañero no sabéis corresponder con bien el bien y con amor el amor. Jesús continúa, y ni siquiera tengo intención de referirme al caso común y corriente de vuestras infidelidades carnales en que os parecéis a las mujeres de la calle con el agravante de que pecáis hipócritamente y ensuciáis el altar de la familia a cuyo alrededor están las almas angelicales de vuestros inocentes hijos. Sino que me refiero a vuestra infidelidad moral al pacto de amor que jurasteis delante de mi altar. Pues bien, yo dije, el que mira a una mujer con malos deseos, comete adulterio en su corazón. Yo dije, el que despide a su mujer con el libelo de divorcio la expone al adulterio. Jesús concluye, pero ahora que muchas mujeres son extrañas a su marido, yo digo, las que no aman con su alma, con su mente, con su cuerpo a su compañero, le empujan al adulterio, y si a éste le pediré cuentas de su pecado, no menos pediré a la que si no cometió, fue su causa. Es menester saber comprender la ley de Dios en toda su extensión y profundidad y hay que saber vivirla en toda la realidad. Quédate en paz. Esto no te toca a ti. Ten tu corazón fijo en mí. Escrito el 17 de agosto de 1944. Valeria consuela a Jesús con unas flores que su hijita le ofrece. Le comunica además el parecer de Claudia, quien le dice a Pilatos que, si hay alguien en Palestina que no le haría mal alguno, es él. Esto pesa mucho sobre Pilatos. Un golpe en la puerta. Andrés, que es el que más cerca está, va a abrir y sale, cerrando la puerta detrás de sí. Vuelve y dice, Maestro, hay una mujer. Quiere verte. Trae a una niña consigo. Debe ser de alta posición social, aunque su vestido es modesto. No está enferma, ni tampoco la niña, según creo. Pero no puedo afirmarlo con certeza porque trae un grueso velo. La niña trae hermosas flores en sus bracitos. Pedro, de mal genio, grita, dile que se vaya, estamos diciendo que debe descansar y tú no le dejas ni siquiera terminar de comer. Andrés, se lo he dicho, pero respondió que no dará ninguna molestia al maestro y que a él seguro le dará alegría verla. Pedro insiste, entonces dile que vuelva mañana, a la hora de todos. Ahora el maestro va a descansar. Jesús, Andrés, acompáñala a la habitación de arriba.
voy enseguida. Pedro, vaya, ya lo preveía, así se cuida, todo lo contrario de lo que estábamos diciendo. Pedro está enojado. Jesús se levanta y, antes de salir, pasa por detrás de Pedro, le pone las manos sobre la espalda, se inclina un poco a besar sus cabellos y le dice, bueno, Simón. El que me ama alivia mi cansancio más que el reposo de la cama. Pedro, ¿y qué sabes si esta es una de las que te aman? Jesús, Simón, la intranquilidad te empuja a decir palabras de las que ya te has arrepentido, porque las sientes necias, tranquilo, tranquilo. Una mujer que viene con una criatura inocente, que me trae flores, no puede ser sino una que me ama y que intuye mi necesidad de encontrar un poco de amor y pureza en medio de tanto odio e inmundicia. Y sale, subiendo por la escalera que lleva a la terraza, mientras Andrés, terminado su encargo, vuelve a entrar en la cocina. La mujer está en la habitación de arriba. Alta, delgada, bajo el pesado manto gris, con la cara velada por una tela de viso de color marfil que le baja desde la ceñida capucha hasta la cara. La niña, que apenas llegará a los 3 años, viene vestida con lana blanca, con un manto acampanado y capuchita también blanca. Pero la pequeña capucha se ha deslizado mucho hacia atrás sobre sus cabellos de color rubio castaño, porque la niña mira a la mujer levantando su carita que sobresale de entre las flores que tiene entre sus bracitos. Bellas flores que solo pueden encontrarse en estas regiones en el invierno, rosas encarnadas y flores blancas cuyo nombre ignoro. No soy muy experta en floricultura. Apenas Jesús aparece en la terraza, la niña, que apenas llegará a los 3 años, empujada por la mujer, corre a su encuentro, Ave, domine Jesús. Jesús inclina su alto cuerpo hacia la pequeña y, poniéndole una mano sobre sus cabellos, le responde, la paz sea contigo. Luego se endereza otra vez y sigue a la pequeñuela, que con su sonrisita de pajarito vuelve hacia donde está la mujer, la cual ha hecho una profunda reverencia y se ha hecho a un lado de la puerta para que pase el maestro. Jesús la saluda con una inclinación de cabeza y entra en la habitación. Se sienta en uno de los primeros bancos que encuentra, sin decir nada. Tiene la majestad de rey. Sentado sobre el banco de madera sin respaldo, parece estar sentado en un trono, tanta es la dignidad que irradia. No trae el manto, tan solo su vestido de lana de azul muy oscura, sin adornos ni flecos. Un poco descolorido en la espalda, donde la lluvia, el sol, el polvo y el sudor lo han desteñido. Es pobre, pero limpio. Parece como si fuera de púrpura, por la majestad de quien lo viste. Mantiene su cuerpo erguido, las manos sobre las rodillas con las palmas abiertas. Sus pies desnudos, apoyados en el desnudo suelo de viejas baldosas. Como fondo, una pared desnuda y apenas blanqueada con calorías suspendido detrás de su cabeza, no hay baldaquino ni paño precioso, sino una criba o sedazo para la harina y una soga de la que cuelgan manojos de ajos y cebollas. Pero aparece más majestuoso que si tuviese un suelo precioso bajo sus pies, una pared dorada a sus espaldas y un velo de púrpura adornado con joyas sobre su cabeza. Espera. Su majestuosidad paraliza a la mujer, invadida por una admiración respetuosa. También la niña se calla y se queda inmóvil junto a la mujer, un poco, tal vez, asustada. Pero Jesús sonríe y le dice, aquí me tenéis. No tengáis miedo. Todo temor desaparece. La mujer dice algo al oído de la niña, que camina seguida de la mujer hacia las rodillas de Jesús y le pone un racimo de flores. Las rosas de Faustina a su Salvador. Lo dice lentamente, como quien no conoce bien una lengua que no es la suya. Mientras tanto,
La mujer se ha arrodillado detrás de la niña, echándose atrás el velo. Es Valeria, la madre de la pequeña, quien saluda a Jesús en su 40 lengua: Salve, Maestro. Jesús, que Dios llegue a ti, ¿cómo es que has venido, y sola? Y, mientras acaricia a la pequeñuela, que ya no tiene miedo, la niña, no contenta con haber puesto flores sobre las rodillas de Jesús, busca con sus manitas en el perfumado manojo las que ella considera más hermosas y se las ofrece diciendo: tómalas. Son tuyas. Y alza ahora una rosa, ora una flor de largas hojas blancas y perfumadas, hasta el rostro de Jesús, que las acepta y luego las va depositando nuevamente en el montón perfumado. Mientras tanto, Valeria habla: estuve en Tiberíades porque mi hija estuvo un poco enferma y nuestro médico lo aconsejó. Hace una pausa larga. Luego, cambia de color y, como apresurada, dice: sufría terriblemente en el corazón y deseaba verte, porque para este sufrimiento mío solo hay un médico, tú, Maestro, que para todo tienes palabras acertadas. Por esto he venido. Por el egoísmo de ser consolada, y también para saber lo que debo hacer para... Sí, para agradecerte a ti y a tu Dios, que me habéis concedido tener a esta hijita mía. Sabemos muchas cosas, Maestro. Los informes de los hechos de la colonia, hasta los más mínimos, se depositan todos los días en la mesa de trabajo de Poncio Pilatos, quien toma conocimiento de ellos. Pero, para tomar las decisiones que se requieran, oye mucho el parecer de Claudia. Muchos informes hablan de ti y de los hebreos que agitan el país, convirtiéndote al mismo tiempo en una enseña nacional de rebeldía y una causa de odio civil. Claudia está en lo cierto cuando le dice que, si en Palestina hay alguien que no le haría mal alguno, eres tú. Y Pilatos, día tras día, la escucha. Hasta ahora, quien impone es Claudia. Pero si mañana otra fuerza dominase a Pilatos. Lo supe, y por esto pensé que mi pequeñita te daría consuelo. Jesús, tienes un corazón bondadoso y lleno de luz. Que Dios te ilumine y vele ahora y siempre por esta hijita tuya. Valeria, gracias, Señor. Tengo necesidad de Dios, lágrimas resbalan por los ojos de Valeria. Jesús, es verdad. Tienes necesidad de Él. En Él encontrarás todo consuelo, y además el guía para juzgar acertadamente, para perdonar, amar otra vez, y sobre todo, para educar a esta niña a fin de que tenga la vida dichosa de quienes son hijos del Dios verdadero. Ya ves que este Dios al que tú no conocías, del que tal vez te burlaste, como de su ley, este Dios que es tan distinto de vuestros dioses y de vuestras leyes y religiones, este Dios al que ciertamente habéis ofendido con una vida en que la virtud no era respetada en muchas cosas, aún leves, si quieres. Pero camino para más graves heridas contra la virtud y más graves ofensas a la divinidad, que te ha creado a ti también, este Dios te ha amado mucho. Valiéndose de un dolor que sentías con toda la fuerza de madre, de mujer que no conoce la vida futura e ignora lo que significa la separación temporal de su hijo, te trajo a mí. Tanto te amó que te llevó a Cesarea cuando en tu dolor agonizabas al ver que el cuerpo de tu hija iba enfriándose en medio de su agonía. Tanto te amó, que te la ha devuelto para que tuvieras siempre ante tus ojos la bondad y el poder del Dios verdadero, y tuvieras un freno contra las costumbres licenciosas paganas, y un consuelo en todos los dolores de mujer casada. Te ha amado tanto que, por medio de otro dolor, ha reforzado en ti la voluntad de venir al camino, a la verdad, a la vida, y de quedarte ahí con tu hijita, para que al menos ella, ya desde su infancia, tenga aquello que es consuelo y paz, salud y luz en los tristes días que caminará por la tierra.
y posea estas cosas como preservación de todo lo que a ti te hace sufrir, en tu parte mejor y en lo afectivo, la primera, instintivamente buena y que no soporta el fango en que está obligada a vivir, la segunda, desordenada en su bondad. Porque en tus afectos, mujer, eres una pagana. No es culpa tuya, sino del siglo en que vives, del gentilismo en que te criaste. Solo el que vive en la verdadera religión sabe dar a sus afectos el valor, la medida y las manifestaciones apropiadas. Tú, que no conocías la vida eterna, amabas desordenadamente a tu hijita y al verla morir, te rebelabas con todas tus fuerzas y enloquecías con su muerte próxima. Como alguien que viera a un loco apoderarse de su ser más querido, y le viera tenerle suspendido sobre un abismo de cuyo fondo nunca se podría salir, y que si cayera ya no podría tener ni siquiera el cadáver frío para darle el último beso de su amor, así veías a tu Faustina ya suspendida en el abismo de la nada. Pobre mamá, que no habría recuperado jamás a su hija. Jamás, ni con el espíritu ni con la carne. Sería la nada. La nada inexorable, que es la muerte para los que no creen en la vida espiritual. Tú, esposa pagana, amorosa, fiel, has amado en tu esposo a tu Dios terrenal, compañero de placeres, a tu hermoso Dios que se proponía a tu adoración rebajando tu dignidad de igual al nivel de esclava. Que la mujer viva sujeta a su marido, humilde, fiel y casta. Sí. Él, el hombre, es la cabeza de la familia. Pero cabeza no quiere decir déspota. Cabeza no quiere decir caprichoso patrón al que le es lícito tener a su antojo no solo el cuerpo, sino también la parte mejor de su esposa. Donde tú, callo, allí yo, calla, decís. Pobres mujeres de un lugar donde el libertinaje está hasta en las fábulas de vuestros dioses. Las que de vosotras no sois ni impúdicas ni licenciosas, ¿cómo podéis estar donde están vuestros maridos? Es inevitable que la que no es una licenciosa ni una corrompida se canse con asco y experimente un dolor verdaderamente atroz, como de fibras que se desgarran, una gran turbación, un venirse abajo todo el culto hacia el marido, contemplado siempre como un dios. Cuando descubre que aquel a quien adoraba como a una deidad es un mísero ser dominado por el instinto brutal, licencioso, adúltero, disipado, indiferente, burlador de los sentimientos y de la dignidad de su esposa. No llores. Todo lo sé, sin necesidad de los informes de los centuriones. No llores, mujer. Aprende más bien a amar, ordenadamente, a tu esposo. Valeria, ya no puedo amarle. Ya no lo merece. Le desprecio. No me rebajaré a mí misma imitándole, pero ya no puedo amarle. Todo ha acabado entre nosotros. He dejado que se fuera, sin tratar de detenerle. En el fondo he sentido agradecimiento a él por última vez, por el hecho de marcharse. No volveré a buscarle. Por otra parte, ¿acaso fue alguna vez compañero mío? Al caerse la venda de mi adoración por él, ahora puedo recordar y juzgar sus acciones. ¿Estaba acaso al lado de mi corazón cuando lloraba yo, teniendo que seguirle hasta aquí, dejando a mi madre, que moría de dolor, y a mi patria, recién casada y próxima a dar a luz? Él se burlaba con sus amigos de mis lágrimas, de mis náuseas, advirtiéndome solo de que no le fuese a ensuciar el vestido. ¿Acaso estuvo a mi lado cuando me moría de nostalgia por mi patria? No. Afuera, con sus amigos, en banquetes donde mi estado no me permitía ir. ¿Estuvo alguna vez inclinado sobre la cuna de mi recién nacida? Se echó a reír cuando le mostraron a su hijita, y dijo, estoy tentado a echarla al suelo. No me eché el yugo matrimonial para tener hijas.
Ni siquiera se presentó a la purificación, llamándola una inútil pantomima. Y como la pequeña lloraba, dijo al salir, ponle por nombre Libitina, y que esté consagrada a la diosa. Cuando Fausta agonizaba, ¿acaso compartió conmigo mis angustias? ¿Dónde estuvo la noche que precedió a tu venida? En casa de Valeriano, en un banquete. Pero le amaba yo, era mi Dios, como dijiste. Todo en él me parecía bueno, acertado. Me concedía amarle, era la más sumisa esclava de sus caprichos. ¿Sabes por qué me ha rechazado? Jesús, lo sé. Porque en tu cuerpo surgió el alma y dejaste de ser hembra para ser la esposa. El deber de la mujer buena es hacer a su consorte bueno. Mientras no lo haga, divorciarse de ti, tú eres su mujer aún según vuestra ley. Y, como tal, tienes la obligación de quedarte en tu lugar como esposa. Tu lugar es el de ser segundo respecto a tu marido en la casa. Valeria, estás en lo cierto. He querido hacer de mi hogar un hogar virtuoso, y él ha encontrado la manera de ser trasladado a Antioquía, al lado del cónsul, imponiéndome no seguirle, y consigo se ha llevado a las esclavas favoritas, no iré detrás de él. Tengo a mi hija. Tengo todo. Jesús, no. No tienes todo. Tienes una parte pequeña del todo, lo necesario para ser virtuosa. El todo es Dios. Tu hija no debe ser para ti causa de injusticia para con el todo, sino al contrario, de justicia. Por ella y con ella tienes el deber de ser virtuosa. Valeria, vine a consolarte y eres tú el que me consuelas. Vine también a preguntarte cómo educarla para que sea digna de su Salvador. Había pensado en hacerme prosélita vuestra y en que ella también lo fuese. Jesús, ¿y tu marido? Valeria, todo ha acabado entre nosotros. Jesús, no. Todo empieza. Eres siempre su mujer. El deber de la mujer buena es hacer a su consorte bueno. Valeria, dice que quiere divorciarse. Y lo hará. Por esto. Jesús, y lo hará. Pero todavía no lo ha hecho. Y mientras no lo haga, tú eres su mujer aún según vuestra ley. Y, como tal, tienes la obligación de quedarte en tu lugar como esposa. Tu lugar es el de ser segundo respecto a tu marido en la casa, al lado de tu hija, ante los ojos de los criados y del mundo. Tú dices, él fue quien dio el mal ejemplo. Es verdad. Pero eso no te exime a ti de dar tu ejemplo de virtud. Él se marchó. Es verdad. Tú, junto a tu hija y tus siervos, toma su lugar. Cuando Roma estaba menos corrompida, sus mujeres eran castas, servían a sus divinidades con vida virtuosa y fiel. A los ojos de la justicia eterna y verdadera, esas virtudes, esas obligaciones y deberes no eran en vano. El bien es siempre bien, la fe, o religión, tiene siempre valor de fe, o religión, si el que lo sigue y practica y posee está convencido de la verdad. Jesús, no todo es censurable en vuestras costumbres. Cuando Roma estaba menos corrompida, sus mujeres eran castas, trabajadoras y servían a las divinidades con vida virtuosa y fiel. Aunque su mísera condición de paganas las hiciera servir a falsos dioses, la intención era buena. Entregaban su virtud al ideal de su religión, a la necesidad de un respeto a una religión, a una divinidad cuyo nombre les era desconocido, pero cuya existencia sentían, como sentían que era mayor que el licencioso Olimpo y que las envilecidas deidades que, según las leyendas mitológicas, lo poblaban. Vuestro Olimpo no existe, vuestros dioses tampoco.
Pero vuestras antiguas virtudes eran fruto de la convicción sincera de tener que ser virtuosos para ser mirados por los dioses con amor, eran fruto de ese deber que sentían para con las divinidades que adorabais. A los ojos del mundo, sobre todo de nuestro mundo judío, no habéis dejado de ser unos necios al honrar a quien no existe. Pero a los ojos de la justicia eterna y verdadera, a los del Dios Altísimo, único y omnipotente Creador de todos los seres, esas virtudes, ese respeto, esas obligaciones y deberes no eran en vano. El bien es siempre bien, la fe tiene siempre valor de fe, la religión tiene siempre valor de religión si el que lo sigue y practica y posee está convencido de estar en la verdad. Te exhorto a que imites a vuestras antiguas mujeres castas, trabajadoras y fieles, que dan dote en tu lugar, columna y luz en tu casa y de tu casa. No creas que los siervos dejarán de respetarte por haberte quedado sola. Hasta ahora te han servido por miedo, y alguna vez con un celado sentido de odio y rebelión. De hoy en adelante te servirán de corazón. Los infelices aman a sus iguales. Tus esclavos saben lo que es el dolor. Tu alegría fue en otros tiempos para ellos un aguijón amargo. Tus penas, al despojarte del frío resplandor de patrona, en el sentido odioso de esta palabra, te revestirán de una luz amorosa de piedad. Te amarán, Valeria. Te amará Dios, te amará tu hija, te amarán tus siervos. Y, aun en el caso de que no fueras la esposa sino la divorciada, recuerda que la separación legal no destruye el deber de ser fiel al juramento de esposa. El divorcio mosaico, permitido para evitar pecados atroces, concede a la mujer una libertad muy mísera. Pero ante el juicio de Dios, Jesús, y, aun en el caso de que ya no fueras la esposa, sino la divorciada, recuerda, Jesús se pone de pie, que la separación legal no destruye el deber de la mujer de ser fiel a su juramento de esposa. Tú quisieras entrar en nuestra religión. Uno de sus divinos preceptos es que la mujer es carne de la carne de su esposo y que nada, ni nadie, puede separar lo que Dios ha hecho una sola carne. 3. También entre nosotros existe el divorcio. Ha venido como mal fruto de la lujuria humana, del pecado de origen, de la corrupción de los hombres. Pero no ha venido espontáneamente de Dios. 4. Dios no cambia su palabra. Dios había dicho al inspirar a Adán, todavía inocente y por tanto que hablaba con una inteligencia no ofuscada por la culpa, que los esposos, una vez unidos, deben ser una sola carne. La carne no se separa de la otra parte sino por la muerte o enfermedad. El divorcio mosaico, permitido para evitar pecados atroces, concede a la mujer solamente una libertad muy mísera. La divorciada es siempre un ser inferior en el concepto de los hombres, bien permanezca divorciada, bien pase a segundas nupcias. Pero ante el juicio de Dios, es una infeliz si pasa a estar divorciada por una mala voluntad del marido y se queda como divorciada, mas, si está divorciada por torpes culpas propias y se casa de nuevo, es solo una pecadora, una adúltera. El divorcio es una prostitución legalizada que pone al hombre y a la mujer en condiciones de cometer pecados de lujuria. Jesús, pero tú, al querer entrar en nuestra religión, lo haces por seguirme. Así pues yo, Verbo de Dios, al haber llegado el tiempo de la religión perfecta, te digo lo que he dicho a muchos. No es lícito al hombre separar lo que Dios ha unido y es siempre adúltero aquel o aquella que, teniendo en vida a su cónyuge, pasa a nuevas nupcias. El divorcio es una prostitución legalizada que pone al hombre y a la mujer en condiciones de cometer pecados de lujuria. La mujer divorciada difícilmente vive como viuda y viuda fiel de un vivo. El hombre divorciado jamás permanece fiel a su primer matrimonio.
Tanto el uno como la otra, al pasar a otras uniones, descienden del nivel de hombres al de animales, a los cuales les está permitido cambiar de hembra a cada moción de su apetito. La fornicación legal, peligrosa para la familia y para la patria, es criminal para la prole. Solo la muerte de uno de los cónyuges y la subsiguiente viudez del otro puede justificar las segundas nupcias. Lo que no quita que yo juzgue que sería mejor encerrarse en una castidad dedicándose completamente a los hijos. Jesús, la fornicación legal, peligrosa para la familia y para la patria, es criminal para la prole. Los hijos de los divorciados juzgarán a sus padres, severo es el juicio de los hijos. Por lo menos uno de sus padres recibe la condenación. Y los hijos quedan, por el egoísmo de los padres, condenados a una vida afectiva mutilada. Y si, además, a las consecuencias familiares del divorcio, que priva del padre o de la madre a los inocentes hijos, se añade el hecho del nuevo matrimonio del cónyuge al que han sido confiados los hijos, a la suerte desgraciada de una vida afectiva mutilada por la carencia de un miembro, se une la otra mutilación, la de la pérdida, más o menos total, del afecto del otro miembro, dividido o completamente absorbido por el nuevo amor y por los hijos que nacen de la nueva unión. Hablar de nupcias, de matrimonio, en el caso de una nueva unión de un divorciado o divorciada, es profanar el significado y la cosa que es el matrimonio. Solo la muerte de uno de los cónyuges y la subsiguiente viudez del otro puede justificar las segundas nupcias. Lo que no quita que yo juzgue que sería mejor inclinar la cabeza ante el veredicto, siempre justo, de quien regula los destinos de los hombres, y encerrarse en una castidad cuando la muerte haya puesto fin al estado matrimonial, dedicándose completamente a los hijos y amando al cónyuge pasado a la otra vida en sus hijos. Un amor despojado de todo lo que puede ser material, un amor santo y verdadero. Pobres hijos. Saborear después de la muerte o la destrucción del hogar, la dureza de un padrastro o la de una madrastra, y la angustia de ver compartidas las caricias con otros hijos que no son hermanos. El matrimonio en mi religión ya no será un contrato civil, una promesa moral. Será un indisoluble vínculo soldado y santificado por el poder santificador que yo le daré, convertido en sacramento. Poder o fuerza que ayudará a practicar santamente todos los deberes matrimoniales. Se extenderá al alma de los cónyuges. Por tanto, se convertirá también en un contrato espiritual. Vuestro rito de, donde tú, callo, allí yo, calla, se perpetúa en el más allá en el nuestro, en mi rito, porque la muerte no es el final, sino separación temporal del esposo de su esposa. Jesús, no. En mi religión no existirá el divorcio. Y aquel que estipule divorcio civil para contraer nueva unión será adúltero y pecador. La ley humana no podrá modificar mi decreto. El matrimonio en mi religión ya no será un contrato civil, una promesa moral, que se hace ante la presencia de testigos y que éstos sancionan. Será, antes bien, un indisoluble vínculo corroborado, soldado y santificado por el poder santificador que yo le daré, convertido en sacramento. Para que comprendas, rito sagrado. Poder o fuerza que ayudará a practicar santamente todos los deberes matrimoniales, pero que será también sentencia de indisolubilidad del vínculo. Hasta ahora, el matrimonio ha sido un mutuo contrato natural y moral entre dos de distinto sexo. Cuando llegue mi ley, el matrimonio se extenderá al alma de los cónyuges. 5. Por tanto, se convertirá también en un contrato espiritual, sancionado por Dios a través de sus ministros. Ahora bien, tú sabes que nada es superior a Dios. Por esto, lo que Él haya unido,
nunca autoridad alguna, ley o capricho humanos podrán desunir. Vuestro rito de, donde tú, callo, allí yo, calla, se perpetúa en el más allá en el nuestro, en mi rito, porque la muerte no es final, sino separación temporal del esposo de su esposa, y el deber de amar dura aún después de la muerte. Por esto digo que quisiera castidad en los viudos. Pero el hombre no sabe ser casto. Y también por esto digo que los cónyuges tienen el deber recíproco de mejorarse el uno al otro. No muevas la cabeza. Así es este deber, y hay que cumplir con el deber si hay verdadera voluntad de seguirme. Valeria, te muestras duro hoy, maestro. Jesús, no. Soy maestro y tengo frente a mí a una criatura que puede crecer en la vida de la gracia. Si no fueras lo que eres, te impondría menos. Pero tú tienes un buen tempel, y el sufrimiento purifica y templa cada vez más tu metal. Un día te acordarás de mí y me bendecirás de haberme portado como lo hago. Valeria, mi marido no volverá atrás. Jesús, pero tú irás adelante, llevando de la mano a la inocente, y caminarás por el sendero de la justicia. Sin odio, sin venganza, pero también sin esperanzas inútiles ni añoranzas por lo que se ha perdido. Valeria, sabes que lo tengo perdido. Jesús, lo sé. Pero no tú, es Él el que te ha perdido a ti. No te merecía. No puedo hacer otra cosa sino prepararte a que lleves la corona de espinas de las esposas abandonadas. Vive en la tierra con tus afectos en Dios. En el amor de Dios encontrarás todo freno contra el mal. En el amor al prójimo tendrás ayuda contra el abatimiento de la soledad. Y enseña a perdonar. A ti misma y a tu hija. Jesús, escucha ahora. Es algo duro. Sí. Me has traído rosas y la inocente sonrisa de tu hijita para consolarme. Yo, no puedo hacer otra cosa sino prepararte a que lleves la corona de espinas de las esposas abandonadas. Pero reflexiona. Si pudiese retroceder el tiempo y llevarte nuevamente a aquella mañana en que Faustina agonizaba y tu corazón fuera puesto en la condición de elegir entre tu hija y tu marido, debiendo perder con seguridad a uno de los dos, ¿a quién habrías elegido? Valeria reflexiona, pálida pero sufriendo con fortaleza, después de las pocas lágrimas derramadas al principio del diálogo. Luego se inclina sobre la pequeñuela, que se ha sentado en el suelo y se divierte poniendo florecillas blancas todo alrededor de los pies de Jesús. La toma, la abraza y grita, escogería a esta, porque a ella puedo darle mi corazón y educarla como he aprendido que se debe vivir, mi hija. Y no separarnos ni en la otra vida, yo siempre su madre, ella siempre mi hija. La cubre de besos, y la pequeñita la abraza a su cuello, toda amor, todas sonrisas. Valeria, dime, maestro que enseñas a vivir como héroes, cómo educarla para que las dos estemos en tu reino, qué palabras debo decirle, qué conducta. Jesús, no son necesarias palabras ni conducta especial. Sé perfecta para que ella refleje tu perfección. Ama a Dios y al prójimo para que ella aprenda a amar. Vive en la tierra con tus afectos en Dios. Ella te imitará. Por ahora, así. Más tarde, mi Padre, que os ha amado de modo especial, proveerá a vuestras necesidades espirituales y seréis sabias en la fe que traerá mi nombre. Esto es lo que hay que hacer. En el amor de Dios encontrarás todo freno contra el mal. En el amor al prójimo tendrás ayuda contra el abatimiento de la soledad. Y enseña a perdonar. A ti misma. Y a tu hija. ¿Comprendes lo que quiero decir? Valeria,
comprendo. Es justo. Maestro, me voy. Bendice a una pobre mujer, que es más pobre que una mendiga que tiene un fiel marido. Jesús, ¿en dónde vives ahora, en Jerusalén? Valeria, no. En Béter. Juana, que es muy buena, me ha mandado a su castillo. Arriba sufría demasiado. Estaré en Béter hasta que Juana vaya a Jerusalén, que será muy pronto. Va a bajar a Judea con tu madre y las otras discípulas cuando empiece la primavera. Después estaré con ella por un poco de tiempo. Luego vendrán las otras e iré con ellas. Para ese entonces el tiempo habrá curado ya la herida. Jesús, el tiempo. Pero sobre todo Dios y la sonrisa de tu hijita. Adiós, Valeria. Que el Dios verdadero que buscas con buen corazón te consuele y te proteja. Jesús pone la mano sobre la cabeza de la pequeñuela, bendiciéndola. Se acerca a la puerta cerrada y pregunta: Jesús, ¿viniste sola? Valeria, no. Con una liberta. Mi carro me espera en el bosque a la entrada del pueblo. ¿Nos volveremos a ver, maestro? Jesús, para la dedicación estaré en Jerusalén, en el templo. Valeria, iré allá, maestro. Tengo necesidad de tus palabras en mi nueva vida. Jesús, vete tranquila. Dios no deja de ayudar a quien lo busca. Valeria, lo creo. Oh, qué triste es nuestro mundo pagano. Jesús, la tristeza está donde no está la verdadera vida en Dios. También en Israel se llora. Y es porque ya no se vive en la ley de Dios. Hasta pronto. La paz sea contigo. Escrito el 15 de noviembre de 1946. En esta narración, somos testigos del profundo viaje emocional de una mujer que, a través del sufrimiento y la soledad, aprende a encontrar fuerza en su fe, en el amor de su hija y en la confianza en Dios. Nos enseña que, incluso en medio del dolor, hay espacio para la redención, el perdón y el crecimiento espiritual. Un mensaje poderoso que nos invita a vivir con justicia y amor, a perdonar y seguir adelante con esperanza. Si te ha inspirado esta narración, no dudes en suscribirte a Cristopedia para más contenido como este. Que Dios te bendiga.